Si te quedaste un tiempo sin jugar Pokémon y un día decidiste regresar, y al ver los juegos nuevos pusiste cara de ¿qué? Porque ahora hay Pokémon con formas regionales, Pokémon gigantescos, Pokémon del pasado, del futuro, Pokémon que parecen otros Pokémon. Y probablemente pensaste, ¿desde cuándo hay tantas versiones del mismo Pokémon? Pues resulta que esto no apareció de golpe. Pokémon lleva generaciones haciendo cada vez más cosas con sus criaturas. Así que hoy vamos a ver cómo llegamos de tener un Pokémon con una sola apariencia a tener todas estas confusiones. Para comenzar hablaremos de la primera generación. En la primera generación la cosa era bastante sencilla. Capturabas un Pokémon, tenía su apariencia, evolucionaba y listo. En combate tampoco es que fuera precisamente de actores de Hollywood. El Pokémon atacaba, aparecía una animación sencilla y tú veías cómo bajaba la barra de vida. Pero eso iba a cambiar. Para la segunda generación, con Pokémon Oro, Plata y Cristal, llegaron los géneros. Ahora un Pokémon podía ser macho o hembra. Aunque también hay un detalle importante. Al principio esto no significara que se vieran diferentes. La diferencia visual entre machos y hembras llegaría después. Pero la segunda generación ya había puesto la semilla para que Pokémon empezara a tratar los Pokémon como individuos con características diferentes. Y además llegó algo que no dábamos por sentado: los Pokémon Shinies. Así que ya no solamente podías encontrar un Pokémon normal, también podías encontrar a uno con coloración completamente diferente. La tercera generación no solo mejoró muchísimo la presentación de los combates, los Pokémon también comenzaron a sentirse más vivos, y ya no era solamente ataco, aparece una animación, baja la barra de vida. Ahora los Pokémon tenían más movimiento, los ataques se veían más elaborados y los combates empezaban a sentirse como verdaderas peleas. Pero además apareció un Pokémon que sería importantísimo para todo esto: Deoxys. Porque Deoxys podría tener diferentes formas: forma normal, forma ataque, forma defensa y forma velocidad. Y aquí Pokémon nos plantea una pregunta que se volvería cada vez más importante: ¿qué pasa si un mismo Pokémon puede tener varias formas diferentes? Y no fue el único caso, también estaba Castform, que podía cambiar de forma dependiendo del clima. Así que ya teníamos Pokémon que no solamente podían ser macho, hembra o shiny. Ahora el mismo Pokémon podía cambiar físicamente de forma, y esto apenas comenzaba. En la cuarta generación empezamos a ver algo que hoy es bastante normal: diferencias físicas entre machos y hembras. Por ejemplo, Pikachu. El Pikachu hembra tiene esa famosa cola con forma de corazón, y no es el único. Muchos Pokémon empezaron a tener pequeñas diferencias dependiendo de su género. Así que ahora podíamos tener un Pokémon macho, uno hembra, uno shiny, y algunos incluso con diferencias físicas dependiendo de su sexo. Y cada vez era más difícil decir todos los Pikachu son iguales, porque ya no. Y desde ahí nos tenemos que ir hasta la sexta generación, porque aquí Pokémon dijo: ¿qué tal y si hacemos que algunos Pokémon tengan una transformación temporal? Y aparecieron las mega evoluciones. Un Pokémon podía transformarse durante el combate y adoptar una apariencia completamente diferente, y después de la batalla volvía a la normalidad. Aquí ya teníamos otra categoría, no es una nueva especie, ni una forma permanente, es una transformación temporal. Y esto sería importante porque Pokémon seguiría utilizando esta idea después. Después de esto llegó una de las decisiones más controversiales hasta hoy en día, ya que cuando llegamos a Alola apareció una de las cosas que más confundieron a quienes regresaron a Pokémon después de mucho tiempo: las formas regionales. Y para entenderlas, imagina que tienes un primo, pero ese primo nació y creció en otra parte del país. Sigue siendo tu familia, pero como creció en un ambiente diferente puede tener otras costumbres, otra apariencia e incluso comportarse de manera distinta. Eso es más o menos una forma regional. El Pokémon sigue siendo la misma especie, pero se adaptó a una región diferente. Por ejemplo, el Bullpix de Kanto es tipo fuego, pero Bullpix de Alola es de tipo hielo. Mismo Pokémon, entorno diferente, resultado diferente. Y aquí parecía que ya teníamos suficiente, pero Pokémon tenía otra sorpresa: los Ultraentes. Pokémon que vienen de otras dimensiones y que, aunque parecen parte de la fauna de Pokémon, son una categoría completamente diferente. Pero la generación 8 tomó el concepto de las transformaciones temporales y las llevó a pasos agigantados, literal. Llegamos a Galar y ahora tenemos Dynamax. El Pokémon se hace gigantesco durante el combate, y algunos pueden ir todavía más lejos: Gigamax. Porque no solamente se hacen gigantes, también cambian de apariencia y obtienen características propias de su forma Gigamax. Y aquí tenemos otra vez una transformación temporal. Pero en la novena generación, Game Freak perdió totalmente el control. Llegamos a Paldea, tenemos la teracristalización. Ahora un Pokémon puede cambiar temporalmente su tipo al tipo Tera y adoptar esa apariencia cristalina, pero además aparecen los Pokémon Paradoja. Y aquí tenemos algo todavía más extraño, porque vemos Pokémon que parecen versiones de otro Pokémon. Por ejemplo, Comilargo parece una versión antigua de Donphan, y Ferrodada parece una versión futurista. Pero ninguno de los dos es una forma de Donphan, son Pokémon diferentes y esto nos lleva a uno de los conceptos más interesantes de todo esto. Entonces, ¿qué pasa con los Pokémon convergentes? Aquí imagina que un día sales a la calle y encuentras a alguien que se parece a ti. Tiene una cara parecida, se viste parecido, hasta podría parecerse más a ti que alguno de tus propios familiares. Pero descubres algo, no son familia. Esto es más o menos lo que ocurre con los Pokémon convergentes. Son especies diferentes que por circunstancias similares terminaron desarrollando características parecidas. Por eso tenemos a Tentacool y Toxcool. A primera vista puedes pensar: este es el Tentacool de otra región. Pero no es una forma regional, no es una evolución, no es una variante. Es otra especie completamente diferente que terminó pareciéndose muchísimo.
Los Pokémon regionales son como tus primos de otra parte del país. Siguen siendo familia, pero crecieron en un ambiente totalmente diferente. Los Pokémon convergentes son como dos personas que parecen gemelas, pero ni siquiera son familia. Y ahí entendemos el verdadero problema, porque cuando regresaste a Pokémon después de años, no es que hayan creado simplemente más formas. Han creado muchísimas maneras diferentes de hacer que un Pokémon sea diferente. Tenemos Pokémon Shinies, diferencias de género, formas alternativas, formas regionales, transformaciones temporales, mega evoluciones, Dynamax, Gigamax, teracristalización, ultraentes, Pokémon paradoja y Pokémon convergentes. Y hasta casos únicos que directamente parecen haber salido de una dimensión aparte. Así que la próxima vez que veas un Pokémon que se parece muchísimo a otro, antes de asegurar, ¿es una nueva forma?, es mejor preguntarse, ¿es una nueva forma? Porque después de todo lo que hemos visto, probablemente la respuesta sea, pues depende. Y justamente por eso vamos a ir categoría por categoría, porque Pokémon ya no solamente quiere que los atrapes a todos, sino que descubras todas las formas que puede tener un mismo Pokémon.